Bueno, en primer lugar viene para acá el doctor Carlos Alberto Ramírez Arias. Posteriormente seguimos con el doctor Volmar de Jesús Jaime González, gerente general de Premisalud. Y finalmente el doctor Ricardo Barona Betancur, especialista en seguridad social y derecho laboral e investigador de la Universidad Externado de Colombia, para culminar con el panel de impacto de la ley estatutaria. Como recordarán ustedes, ese es el punto culminante del Congreso y creo que todos estamos pues muy a la expectativa y muy a la espera de qué es lo que se va a hablar en ese panel, las discusiones de los debates que se van a generar ahí. Así que entonces vamos a arrancar inicialmente con el doctor Carlos Alberto Ramírez Arias, que es médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en salud pública, un convenio CES, EAFID y la Universidad del Quindío, diplomados en marketing y en gerencia de innovación, y actualmente es el gerente de ventas de Laboratorios PISA. Entonces realizamos con un aplauso al doctor Carlos Alberto Ramírez. Muy buenos días, tardes ya. Muchísimas gracias a Ceci por esta invitación. Voy a tratar de ser relativamente breve porque estamos atrasados en el tema, en el tiempo. Segundo, porque muchos de los conceptos ya se han expresado por otros conferencistas y no vale la pena repetir. Y tercero, porque creo que a todos nos interesa mucho sentarnos a escuchar lo que tienen que decir los panelistas, el señor ministro y los demás acompañantes de la mesa. Entonces, comenzamos un poquito a hablar de gestión de riesgo en IPS. Volver a presentar muy rápido a qué hacemos referencia cuando hablamos de riesgo. El riesgo se establece como la posibilidad de que suceda un evento que pueda tener impacto en alguien o en algo. Otra definición es que la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, o de que alguien sufra un perjuicio o un daño, o la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Entonces, si eso es riesgo, ¿qué es la gestión de riesgo? Esa es una definición que está en la norma técnica colombiana 5254, que ya me voy a referir a qué se refiere, que dice que la gestión es el término aplicado a un método lógico y sistemático para establecimiento de contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados en cualquier actividad, función o proceso. ¿Para qué? Para que las organizaciones puedan minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Tiene que ver tanto con la identificación de oportunidades como con la prevención o mitigación de las pérdidas. Cuando ya hablamos de esos términos en riesgo de salud, pues obviamente estamos hablando, y lo han mencionado los anteriores conferencistas, es más la posibilidad de una persona o una comunidad que desarrolle una enfermedad o una afectación a la salud. Pero esta es una definición que también lo hemos visto, se asocia más para la responsabilidad del Estado o para un responsable del aseguramiento. ¿Qué sería un riesgo en salud para un prestador de servicios? Creería yo que además de lo anterior, también tenemos que hablar de la posibilidad de que se presente un evento adverso durante la atención en salud. Entonces, cuando hablamos de riesgos en salud, no solamente nos tenemos que referir al riesgo macro general poblacional, sino también el riesgo que se presenta en las instituciones, y ya hablamos un poco entonces de los conceptos de iatrogenia. Esto sin ignorar el impacto que tiene la atención que brindamos en un hospital o una institución hospitalaria sobre la salud integral de la población. Para contextualizar un poquitico, hablemos de algunas cifras que se mencionan de eventos adversos. Hay un estudio que se llama el Harvard Medical Practice Study de 1984, que encontró que hizo una evaluación de 10.000 casos de hospitalizaciones y encontró un 3.4% de eventos adversos, 14 de ellos con consecuencia mortal. Sin embargo, posteriormente se han hecho muchos otros estudios que han demostrado que las cifras son peores. En Australia se hizo este estudio que demostró que se encontraron 16.6% de eventos adversos en eventos hospitalarios, 51% de ellos prevenibles. O sea, se pudo haber hecho algo para evitar esos eventos adversos. En Londres, el señor Vincent, entre 1999 y el año 2000,
hizo un estudio de más de 10.000 pacientes y encontró que 10.8% de esas hospitalizaciones tuvieron eventos adversos, 48% prevenibles. En Nueva Zelanda, un estudio del 95, 12.9% de eventos adversos. Canadá, año 2000, 7.5 eventos adversos en los estudios que se han realizado. Todos estos estudios son de estudios de más de 5.000, 10.000, 12.000 pacientes, por lo tanto son bastante significativos. En España se hizo un estudio, se llama el Estudio Nacional sobre Eventos Adversos, el ENEAS, y encontró que había un 9.3% de eventos adversos, 42.8% de ellos evitables. En Chicago se hizo un estudio prospectivo. La diferencia con los anteriores es que los anteriores todos han sido sobre análisis de historias clínicas en un periodo de tiempo. Este estudio prospectivo que se hizo en Chicago, tuvieron durante un periodo de tiempo 4 observadores evaluando en los servicios clínicos la atención de los pacientes y encontraron una cifra dramática: 45.8% de eventos adversos, de los cuales 17.7% eran graves. La diferencia está en que estuvieron permanentemente observando y cuidando y evaluando. Los anteriores lo hacen sobre las evaluaciones que aparecen en las historias clínicas, que muchas veces no quedan registrados los eventos. En Vermont se hizo también otro estudio prospectivo, 31.5% de eventos adversos con el 48% prevenibles. El último de ellos en Francia, 6.6% de eventos adversos, 35% evitables. Y en Latinoamérica se hizo un estudio, el estudio IBEAS, en el cual participó Colombia, participó el Ministerio de Salud y varios de los hospitales, 5 hospitales. Se hizo un estudio de prevalencia de evento adverso, encontrando que los eventos eran de 10.5%, 60% de ellos evitables. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema menor, es un problema que se frecuenta todo el tiempo, que lo estamos viendo a toda hora y que está impactando las atenciones en salud, con los consecuentes sobrecostos, con los consecuentes impactos sobre las personas y sobre el impacto en la imagen de las instituciones. A todo esto, entonces, ¿qué es gestión de riesgo en salud? Es un proceso tendiente a determinar cuáles son esos factores de riesgo que puedan impactar en la salud de esas personas o comunidades para que podamos desarrollar acciones que nos permitan prevenirlas, mitigarlas, controlarlas, evitarlas, o si nos toca, solamente paliar sus efectos. Dentro de estas acciones están no solamente las que tienen que ver con el sistema de salud, sino las que tienen que ver con los riesgos de la atención en salud que ya hemos mencionado, y entonces ya empezamos a hablar de conceptos de seguridad de paciente. Hay normatividad al respecto. La mayor parte de los conceptos que hoy se manejan de gestión del riesgo vienen de un estándar de la ASNZS, que es de Nueva Zelanda y Australia, que es la norma 4360 del 2004, y sobre esa se hizo la norma técnica colombiana 5254 del 2004, que es la que hoy se maneja como fuente de seguimiento para el seguimiento de riesgos, que fue modificada posteriormente, ya se convirtió en la norma técnica colombiana ISO 31000 en el 2011, la misma norma. Hay normatividad, decreto 1599 del 2005, el decreto 943 de mayo de este año, donde se están estableciendo los conceptos para el control interno. Y con base en esta normatividad, el Departamento Administrativo de la Función Pública establece la Guía de Administración del Riesgo 2011, que mucha parte de lo que vamos a ver más adelante está basado sobre esta guía. Ya lo mencionamos, las normas de habilitación, las normas de acreditación. También lo he mencionado mucho, no voy a avanzar en la parte del concepto de modelo de atención en salud, pero que ha sido claramente y ampliamente explicado. Y voy a pasar a hablar un poquito más bien de cuál sería nuestra responsabilidad dentro de todo este contexto. A una IPS, ¿qué le corresponde? Prestar los servicios que ofrece de la mejor manera posible, lo que yo pueda ofrecer, con las mejores condiciones, con lo que tengo, o debo pensar un poco más allá y garantizar una adecuada calidad en esa atención en salud, y debo responsabilizarme por la calidad de lo que estoy prestando, o debo ser eficiente en el manejo de los recursos que hoy tengo y que adquiero, o debo, a propósito de las redes integradas de servicios, integrarme para ser partícipe más dentro de un proceso de atención.
yo diría que debemos procurar por todos los medios posibles e integrados mejorar la salud de las personas sin agregar riesgos evitables y de la manera más eficiente posible. Sería como recogiendo los conceptos de todo lo que estamos mencionando. Y cuando hablamos de redes integradas de servicios de salud, y aplaudo muchísimo la gestión que está en el Departamento del Valle, encontramos que pues hay muchas responsabilidades. Por un lado, pues está el Estado con la responsabilidad de la atención primaria en salud a través de los entes territoriales. Está el asegurador, que debe tener un modelo de atención en salud. Están los prestadores, que son los proveedores de sus servicios de salud. Está el usuario con la responsabilidad del autocuidado, pero los prestadores además deben tener un tema de integralidad. Y cuando hablo de integralidad, tendríamos que hablar de un tema de gestión por patologías. Integralidad, como lo estamos mencionando y como se mencionó hace un rato, en la estructuración geográfica es muy bien y es pertinente, pero también la integralidad de redes de servicios pueden ser alrededor de la atención de patologías, sobre todo aquellas patologías crónicas o que impactan financieramente el sistema. Cuando hacemos una gestión por patología hablamos de, primero, precisión diagnóstica. ¿Cuántos casos de pacientes que están siendo tratados por patologías ni siquiera tienen claridad y confirmación diagnóstica? Y estoy hablando de patologías de alto impacto, patologías de alta frecuencia o patologías de alto costo. He tenido la oportunidad de ver muchísimos casos de entidades que se han dedicado a precisar realmente cuáles son los diagnósticos realmente confiables y se han encontrado sorpresas grandísimas. Una EPS en trabajo con hormona de crecimiento evaluó y más del 50% de los niños que estaban recibiendo hormona de crecimiento no tenían ninguna justificación para su utilización. Otra EPS trabajó con los pacientes que tenían epilepsia de difícil manejo, encontrando con que más del 40% simplemente eran epilepsias maltratadas, no de difícil manejo. Por lo tanto, se hace clarísimo e importante tener una clara precisión diagnóstica de los pacientes. Luego, una clasificación adecuada. Hoy ya sabemos que el paciente sí tiene la patología, pero ¿en qué estadio está? ¿En qué momento está? ¿Y cuál debe ser entonces, acorde con eso, el plan de manejo especializado que debe requerir estas personas para prestar un servicio? Pero no es solamente atenderlo, debe haber un programa que nos permita hacer seguimiento de esos pacientes y sus patologías, seguimiento de la adherencia, cuántos esfuerzos hoy no se pierden porque los pacientes no son adherentes a los tratamientos, y no son adherentes por causas propias del paciente, pero también muchísimas por causas del sistema y de los procesos administrativos que hoy tenemos y que hacen que las personas no puedan acceder oportunamente a los servicios. Sabemos muchísimo que en algunas EPS saben que se demoran 8 días en cada autorización, 15 días en cada autorización. Al final del año estamos recogiendo entre 1 y 2 meses menos de tratamiento y ahí están generando ahorros en la atención de los modelos. Por supuesto que tiene que haber seguimiento con clinimetrías permanentes, exámenes clínicos para clínicos físicos, para poder determinar la evolución y el comportamiento de estas patologías. La educación a los pacientes es fundamental y muchas veces se ha venido perdiendo. Los hospitales eran muy fuertes hace muchos años en la parte de educación a pacientes y eso se ha ido perdiendo cada vez más, cada vez menos, porque está la responsabilidad en la parte asistencial y en la atención que tenemos que brindar. Y el componente de rehabilitación, que también hoy sabemos que muchísimas patologías se beneficiarían enormemente de programas de rehabilitación de pacientes. Hoy no hay tiempo para eso, no hay recursos para eso, no hay disponibilidad para eso y nos quedamos solamente con la parte netamente asistencial. Y por último, la parte de documentación e investigación de resultados. Si uno integra como entidades de salud, podemos integrar una red que nos permita brindar todos estos servicios, finalmente podemos entregar y documentar y poder negociar con entidades como EPS, donde podemos mostrar que estos servicios logran resultados que hoy han sido mencionados y pues el doctor Garretón hoy mencionó muchísimos componentes donde muestran que claramente cuando hay una atención integral de pacientes, los costos bajan y los resultados de atención en salud mejoran dramáticamente y hay evidencias en Colombia que así lo muestran también. Entonces, ¿cómo integrar una red de servicios con enfoque de gestión de riesgo? Primero, de qué se enferman y mueren las personas, ampliamente mencionado por todos acá, pero muchas veces nuestras redes de servicios no están acordes con esas realidades.
Y a eso el ente territorial pues, es el encargado del plan de salud pública, antes se llamaba plan de atención básica, luego plan de salud pública, después plan de salud para intervenciones colectivas, no sé cómo se llama ahora, simplemente la misma responsabilidad cambiándole el nombre, pero sigue siendo una responsabilidad no suficientemente atendida. El asegurador de cómo debe organizar y estructurar su red de atención en salud, realmente la responsabilidad de la red de salud debiera ser del asegurador. El prestador, cómo estructurar una red de servicios propia e integrada para poder brindar a ese asegurador y a esa población. Y el usuario con sus responsabilidades individuales, sobre todo en los temas de autocuidado, capacitación, educación y demás. De esa manera podemos integrar redes de servicios. Ya pasando un poco más a la parte práctica de cómo hacerlo. Pues primero, compromiso de la alta dirección. Debe haber una persona a nivel directivo que se encargue de desarrollar el proceso. Debe haber un equipo interdisciplinario que sea el director de la implantación del proceso de gestión de riesgos en cada institución y se deben capacitar en las metodologías acordes para ello. Y comenzar. Esto es tomado de la guía de la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, pero es el mismo que está en la norma técnica NTC colombiana y es el mismo que está en la misma estructura que tiene el modelo australiano y neozelandés que les mencioné, es el mismo. Y entonces pues todos estructuran el proceso. Primero, tenga un contexto estratégico organizacional. 2, identifique sus riesgos. 3, analice sus riesgos, valore los riesgos y establezca políticas de administración de riesgo. Todo en un contexto de comunicación y consultas y monitoreo y revisión. Pasaré muy breve por ellos, pero es la parte, digamos, práctica de cómo desarrollarlo, la parte un poquito más ladrilluda. Cuando hablamos de análisis estratégico, entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los servicios que requiere la población y que el asegurador debe suministrar? ¿Existen guías integrales de atención en salud? ¿Cuáles son las necesidades en salud para las cuales las IPS poseen ventajas competitivas? Sabemos que en muchos casos, y luego con cariño, muchas instituciones son las únicas de la población, las únicas con que tienen contrato y entonces no nos preocupamos por ser competitivos, porque pues tenemos el mercado asegurado, o la normatividad nos permite tener un 60% de la contratación del régimen subsidiado y entonces no necesariamente me preocupo por la competitividad. ¿Cuál debe ser la priorización para la atención y la gestión de los riesgos? ¿Cómo puede la IPS articular la red de servicios integrados para un mejor servicio? Yo pudiera decir que no es mi responsabilidad como IPS y que es una responsabilidad del sistema de salud, del departamento del Valle o de la EPS determinada, pero yo estoy perdiendo competitividad si como institución me quedo prestando unos servicios no integrales, porque el día de mañana puede llegar una institución privada u otra pública competidora que ofrezca el servicio integral, que me garantice resultados y que inclusive ofrezca modelos de contratación diferentes, no por evento, sino por pago global por un servicio prestado, donde seguramente un asegurador puede tomar decisiones orientadas hacia que eso es más benéfico para él. En esa parte entonces de definición estratégica, pues se deben definir las prioridades de objetivos y estrategias a gestionar en los riesgos de su plan estratégico, cuáles son los que va a definir estar en gestión de riesgo, y pues recomendamos incluir riesgos de competencia, riesgos de integralidad, riesgos de prestación, seguridad de pacientes y riesgos operativos administrativos. De competencia, ¿cuál es la demanda de servicios? ¿Cuál es la oferta de servicios existente en la zona? ¿Cuál es mi nivel de competitividad frente a esa oferta de servicios que existe? ¿Cómo están mis niveles de liderazgo a nivel poblacional, con el Estado, con la EPS? ¿Cómo es la tendencia de esos servicios? ¿Cómo está el nivel de satisfacción de clientes? Y de allí identificar por lo menos 3 riesgos críticos con los cuales trabajar en esta parte de riesgos de competencia. ¿Cuáles son los riesgos de integralidad? ¿Qué tanta integralidad tengo en la oferta de servicios? Cuando yo miro una patología como diabetes, hipertensión arterial, ¿cómo es mi nivel de competitividad, de integración, perdón? ¿Tengo integrados mis servicios? ¿Puedo prestar completamente desde el primer nivel hasta el segundo, tercero, hasta donde puedo? ¿Tengo todos los componentes? ¿Existen ofertas alternativas a lo que yo estoy prestando?
¿Existe oferta complementaria disponible? ¿Alguien con quien yo puedo integrar y complementar lo que no tengo y lo que no dispongo? ¿Sobre esa oferta complementaria tengo gobernabilidad o no? ¿Yo soy el más fuerte o el complementario es más fuerte que yo? ¿Qué grado de integración pudiéramos alcanzar con esos terceros? Y aquí también definir entre 3 y 5 riesgos de integralidad que se puedan trabajar. Los riesgos de prestación. ¿Cuáles son los servicios? Ya estamos hablando de la parte de seguridad de pacientes. ¿Cuáles son los servicios críticos en riesgos para la salud? ¿De dónde sacamos esta información? De las estadísticas, de eventos presentados, historia que hemos tenido de lo que ha pasado en nuestra institución. Hay unos indicadores obligatorios, normativos, que nos dice que tenemos que evaluar y medir la tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas, la razón de mortalidad materna, la tasa de infección intrahospitalaria, tasa de complicaciones quirúrgicas, tasa de complicaciones obstétricas. Eso es obligatorio, hacer seguimiento de estos indicadores. Pero adicional a esto, establecer indicadores por servicios de claves para poder hacer ese monitoreo. De riesgos de prestación deben salir unos 8 o 10 riesgos por lo menos importantes y prioritarios. Y los riesgos operativos administrativos no menos importantes, que inclusive pueden ser hasta de más impacto sobre la situación de la entidad, donde miramos todos los temas de organización empresarial, temas políticos, administrativos, de rotación de personal, etcétera, los procesos operativos administrativos, si el recurso humano es idóneo y o suficiente, si tengo tecnología. El doctor Garretón mencionaba esta mañana que uno de los aspectos más importantes es poder tener la integración de la información. No todo es tecnología, pero mucho puede ser tecnología. Si yo tengo la integración de la información, si yo tengo disponibilidad de la información, no solamente estoy teniendo mayores datos para tomar mis decisiones, por un lado, sino que estoy evitando sobrecostos inmensos sobre la prestación de servicios. Cuando yo no estoy integrado y tengo que ir a un servicio de urgencias y me practican exámenes, atenciones y vuelvo después por el servicio de consulta externa, seguramente van a repetir los exámenes, las atenciones, no van a saber qué pasó con los demás. He conocido casos de muchos pacientes que son vistos en un lado y le formulan un medicamento para una patología y por el otro lado otro medicamento para la misma patología y se está tomando los 2 o los 3 medicamentos porque no hay integración de los servicios, no hay integración de la información. Entonces, un aspecto clave para cualquier tema de integración de servicios es compartir información, seguramente más fácil a través de tecnología, y hoy hay muchísimas opciones de que la información pueda ser compartida a través de los famosos web services. Es muy fácil que la información ya pueda fluir independiente del sistema de información que tenga cada una de las entidades en sus organizaciones. Por riesgo operativo que de pronto a alguno de ustedes les ha pasado, es el flujo de caja deficiente o los resultados financieros inadecuados. Y por último, en la parte operativa administrativa, los riesgos legales y jurídicos. Entonces también evaluar cuáles son estos riesgos y aquí hacer la siguiente priorización de riesgos. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, el contexto estratégico usted lo conoce muy bien, hacen los análisis externos e internos sobre los factores económicos, normativos, políticos, sociales, competidores, pagadores, tecnología, culturales, y al interior, cómo está mi estructura organizacional, mi cultura organizacional, mi fortaleza en recursos humanos, tecnología, capital de trabajo, infraestructura, procesos, metas y objetivos. El siguiente paso entonces es la identificación de los riesgos. ¿Cómo primero, identificar los riesgos que debo gestionar? De todo esto que mencionamos, podemos hacer distintas metodologías para priorizarlos, por ejemplo, las lluvias de ideas, listas de chequeo, diagramas de flujo, etc. Cualquier metodología que nos permita sentarnos en equipo, involucrando todas las áreas de la organización para poder identificar los riesgos, los mayores riesgos a los que estamos expuestos y preguntarnos qué puede suceder, qué nos puede pasar en la parte asistencial, en la parte financiera, en la parte de contratación, en la parte de negociación, etcétera. ¿Cuándo puede pasar eso? ¿Dónde puede suceder? ¿En qué áreas? ¿En qué servicios? ¿En qué momentos? ¿Cómo puede suceder? ¿Y por qué puede suceder? Y con esto empezamos el proceso de identificación de riesgos. Un formativo sencillo. La entidad, la identificación de los riesgos, cuál es el proceso que estamos evaluando, descripción del proceso, y aquí, lo más importante, el riesgo identificado, posibilidad de que pase tal situación,
cuáles son las causas probables que nos llevan a eso y lo más importante, cuáles serían las consecuencias. ¿Qué pasa si? ¿Qué nos ocasiona? ¿Y qué pasa si ese riesgo se presenta en mi organización? ¿Qué me puede generar? Y aquí entonces entramos a hacer análisis para poder determinar cuáles son los riesgos que debo atender primero. Y aquí entonces empezamos a medir dos elementos: las consecuencias, el impacto que pueda generar y la probabilidad de que se presenten. Y la combinación de los dos es el que me determinará las prioridades en los riesgos. Porque por supuesto que no debemos preocuparnos tanto con los riesgos que, así puedan ser frecuentes, son de muy bajo impacto sobre los resultados. ¿Qué tipo de análisis puedo hacer? Análisis cualitativo, donde simplemente digo, de pronto, sí, mucho, y no puedo medirlo de alguna otra manera. Análisis semi-cuantitativo, cuando a eso le puedo dar un valor. Si se presenta poco le doy valor 1, si se presenta más o menos le doy valor 2, si es muy frecuente 3, y le doy una escala a algunos elementos cualitativos, o cuando puedo evidentemente medirlo con datos exactos y precisos. Algunos ejemplos. Entonces, estos también están en la guía. Yo puedo, por ejemplo, medir la probabilidad con la frecuencia de aparición. Entonces es raro, improbable, probable, probable y casi seguro. Y le puedo dar calificación a cada uno de ellos. Y determino los elementos con los que quiero comparar. Aquí hay un ejemplo donde dice entonces raro cuando no se presentó en los últimos 5 años, improbable cuando al menos una vez en los últimos 5 años, posible cuando se presentó al menos una vez en los últimos 2 años, probable al menos una vez en el último año y casi seguro cuando se presenta más de una vez al año en una entidad. Y en el tema de impacto, puedo medir si es un impacto insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico, dependiendo del impacto que genere en la organización. Y lo grafico. Y lo grafico en una matriz donde pueda poner los dos elementos. Desde lo más básico, probabilidad, consecuencia. ¿Es probable o improbable? Y la consecuencia es menor o alta. Aquí la más básica puede ser esta. Por supuesto que si es probable y de consecuencia alta, pues el riesgo es alto. Y si es improbable y de consecuencia baja, pues el riesgo es bajo. Las demás serían riesgo medio. O lo puedo volver mucho más complejo, integrando muchísimo más elementos, donde ya puedo inclusive encontrar elementos numéricos que me puedan ir midiendo y tomar algunos momentos, a partir de qué momento lo considero riesgo bajo, medio o alto. Una vez clasificados, tengo que hacer la evaluación ya en mi organización. ¿Cómo está ese riesgo realmente en mi organización? Ya lo catalogué y determiné que hay un riesgo. ¿Qué tanto se está presentando o cuál realmente es la probabilidad de que mi organización se presente, para poder priorizar esos riesgos y poder determinar cuáles tengo que actuar primero y cuáles me dan más plazo de desarrollar en el tiempo? Los de riesgo alto pues no pueden ser tolerados, tienen que hacer una actuación inmediata. Es un riesgo inminente, no solamente que se va a presentar con frecuencia rápido, sino que además es de alto impacto, como lo mencionamos hace un rato. Los del riesgo moderado deben recibir tratamiento para llevarlos a un riesgo bajo o tolerable. Y el riesgo bajo o tolerable, donde muchísimas veces, como decimos nosotros, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces muchas veces pues convivimos con ellos, sabemos que se van a presentar, son riesgo bajo y aprendemos a tolerar y a trabajar con ellos, pues por supuesto actuamos, pero no es la prioridad. Y en ese actuar, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el tratamiento que deben tener esos riesgos? Primero, puedo hacer evitar el riesgo, pues es la primera acción y la más elemental para tomar. Lo puedo hacer a través de procesos de control de calidad, mantenimientos preventivos, control de insumos, el entrenamiento y la capacitación, calibración de equipos. Todos esos son elementos que me permiten evitar que se produzca un riesgo. O puedo hacer reducción del riesgo. Es para tratar de evitar que se presente o que se presente menos, por lo menos, de que no sea tan frecuente, o que si se presenta su impacto no sea tan grave. Entonces tenemos medidas que llaman de medidas de protección. O transferir el riesgo, como cuando una EPS entonces transfiere el riesgo a una IPS cuando lo contrata por capitación. Ahí lo que está haciendo es transferirle el riesgo al otro, quitándoselo de encima. Entonces, eventualmente yo también puedo tener, a nivel de mi organización, si tengo algunos riesgos, a través de contratación o de negociación o en alianzas, transferirle el riesgo a un tercero y que él nos ayude a sopesar o a trabajar ese riesgo. Y por último, pues habrá un riesgo que me toca aguantarlo, entonces se llama retención del riesgo,
y después lo último que ya pues no puedo hacer más nada y me toca simplemente aceptar que se va a presentar y prepararme para recibirlo cuando se presente. Con todo esto, la organización debe hacer un mapa de riesgos, que es simplemente un esquema de los riesgos que se presentan, donde están clasificados de acuerdo al impacto y probabilidad, los calificamos, definimos los elementos, los modelos de tratamiento que vamos a aplicar a cada uno de ellos, establecemos indicadores de gestión, hacemos el mapa de riesgos institucional, que son los riesgos que afectan a toda la organización, o los riesgos que se dan en procesos clave. Esto me lleva a la organización de planes de tratamiento, donde ya entonces, cuando ya los tengo definidos, organizo cómo van a ser. Entonces tengo responsables para la ejecución, cronograma de implementación, qué recursos necesitamos para poder llevar a cabo este tratamiento, los indicadores de seguimiento que son fundamentales, lo que no se mide no se controla, no pasa nada, y cuáles son los resultados esperados para poder saber si vamos en la dirección correcta en la medida en que vamos desarrollando las actividades. Debe haber un líder responsable por cada plan de tratamiento de gestión, y si después de todo las acciones que hacemos nos quedan residuales, pues ya sabemos que o se asumen o vuelvo y genero un nuevo plan de riesgos para ese riesgo que sí me está afectando. Y por último, seguimiento y monitoreo de la gestión realizada y a los riesgos mismos. Debe haber comunicación, tanto al interior de la organización como hacia afuera, hacia mis clientes, hacia mis contratantes, hacia mis... Perdón. Plan de comunicación para los interesados, tanto internos como externos. Informar no solamente de los riesgos, sino de lo que estoy haciendo para gestionarlo. A veces una organización dice, no, yo no puedo contarle a todo el mundo que mi organización tiene determinado riesgo. Yo pienso que sí. Yo pienso que es más honesto contarlo, asumirlo, compartirlo, estar de acuerdo en los dos. Es más, involucrar a los demás en esa gestión de riesgo y trabajar por lograr los resultados. Recibir retroalimentación externa sobre la percepción del riesgo, de la gestión y del comportamiento posterior. ¿Qué están pensando los demás? ¿Cómo lo ven los demás? A veces nos sentamos solo en la organización, nosotros somos los que sabemos, los demás no saben, ellos nos ven de otra manera, pero es que ellos lo entienden de otra manera. Si lo entienden de otra manera es porque probablemente sea de otra manera. Y probablemente lo que termina haciendo es consensos con mis clientes y mis proveedores. Y sobre todo la organización. Muchísimas veces uno va a una organización y todo lo tenemos perfecto, aquí trabajamos y empiezan a preguntar a las personas y nadie tiene ni idea de lo que están haciendo las personas encargadas de estos procesos. En resumen, hay riesgos de mercado, organizacionales, económicos y de prestación de servicios. Debemos revisar ese contexto estratégico en el que nos estamos moviendo, con un enfoque de gestión de modelo de atención en salud, pensando en el modelo de atención en salud, sea el de la EPS, sea el de la entidad territorial o sea el de la institución, buscando esa integralidad en la atención. Evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puedan tener los riesgos en mi organización, determinar la prioridad de la gestión, determinar el tratamiento a efectuar para cada riesgo, monitorear los riesgos y la gestión realizada, los resultados. Nosotros nos estamos acostumbrando muchísimo a trabajar sobre seguimiento a estructura y procesos y las normas de habilitación. Entonces nos miden estructura y algunos procesos y entonces trabajamos sobre eso, pero estamos muy poco acostumbrados a trabajar sobre resultados, sobre ese seguimiento que tenemos que hacer sobre los resultados en salud, económicos, organizacionales, satisfacción, etcétera. Tenemos que ir migrando cada vez más hacia el trabajo por resultados, más que solamente por el tema de estructura y de procesos. Se debe informar y comunicar externa e internamente y documentar. Documentar para contar las experiencias exitosas, documentar para vender mis servicios sobre lo que estoy haciendo y el trabajo que estoy generando, y documentar para tener información hacia adelante y futura. Entonces, la gestión de riesgos no puede ser solamente un tema normativo para las instituciones, hoy tenemos la obligatoriedad de desarrollarla, sino que es una oportunidad para trabajar realmente para disminuir mi incertidumbre organizacional y evitar situaciones que pueden ser catastróficas para una entidad, una demanda, una pérdida de un contrato, una pérdida de imagen
puede ser dramática, tanto para la entidad, empleados, usuarios, clientes o proveedores. Muchísimas gracias.